1949. Estalla la revolución en China. Los soldados del Ejército Popular de Liberación fueron recibidos como héroes en Beijing. Guiados por Mao Zedong, los comunistas habían triunfado en la guerra civil contra los nacionalistas. Los soviéticos no les habían apoyado tanto como hubieran debido. Los chinos opinaban que la victoria era fruto de su propio esfuerzo. El Partido Comunista parecía maravilloso. Era democrático, igualitario y prometía que a nadie le faltarían alimentos. Es natural que mi espíritu se empapara de los ideales comunistas. Los estadounidenses estaban desconsolados ante la pérdida de China, su mejor amigo en el continente asiático. El 1 de octubre, Mao Zedong comunicó a la multitud que se había congregado en la plaza de Tiananmen el nacimiento de una nueva China. El país estaba sumido en el caos y agotado tras años de guerra. Mao necesitaba ayuda externa. Una de las primeras cosas que hizo Mao fue visitar Moscú para conseguir protección militar y ayuda económica. Mao debía mostrarse paciente. Deseaba firmar un tratado de amistad chino-soviético sin hacer demasiadas concesiones. Pero Stalin, que desconfiaba tanto de Mao como Mao de él, tampoco tenía prisa. En febrero de 1950, soviéticos y chinos firmaron un tratado de defensa mutua en el que también estaba incluida la asistencia que China necesitaba. En aquella época todos creíamos que entre Moscú y los comunistas chinos existían unos vínculos muy fuertes que les mantenían codo con codo. Muchos consideraban que esto formaba parte de una conspiración a escala mundial y por lo tanto opinaban que esta alianza era aterradora. No obstante, para Mao, China era siempre lo primero. Mao dijo: podemos firmar un tratado que nos comprometa durante 10, 20 o 50 años. Pero no debe dejarnos atados de pies y manos. Mao aceptó gustosamente la ayuda de los expertos soviéticos para reconstruir la industria china. Los dirigentes chinos se embarcaron en reformas agrícolas muy radicales. Despojaron de sus tierras a los grandes propietarios y se las entregaron a los campesinos. Los antiguos terratenientes fueron denunciados y humillados en público. Más de 1 millón de terratenientes perdieron la vida. El principal enemigo era Estados Unidos. Toda la propaganda de aquella época iba contra ese país. El proletariado del mundo entero debía unirse para acabar con los capitalistas. Y puesto que Estados Unidos era un país capitalista, debía desaparecer. La producción de acero era el patrón con el cual se medía el vigor nacional. El éxito obtenido por el primer plan trienal fue largamente celebrado, pero la ayuda soviética, aunque muy estimulante, tenía un precio. La muerte de Stalin en 1953 causó un profundo impacto en China. A pesar de sus recelos, Mao siempre había respetado la férrea autoridad del líder soviético. Tras una lucha por el poder en el Kremlin, Nikita Khrushchev se alzó como el nuevo líder soviético.
Él y su Politburó visitaron China para mantener la alianza anteriormente establecida. Las dimensiones y el poder del bloque comunista cada vez preocupaban más a la administración estadounidense. We can see that China is the basic cause of all of our troubles in Asia. If China had not gone communist, we would not have had a war in Korea. If China were not communist, there would be no war in Indochina. There would be no war in Malaya. Today, there are approximately 540 million people who can be counted on the side of the free nations. There are 800 million on the communist side. And there are 600 million others who must be counted as non-committed. Estados Unidos hizo todo lo posible por frenar el avance del comunismo. Para evitar que China atacara el bastión nacionalista chino de Formosa, actualmente Taiwán, los Estados Unidos financiaron una concentración de elementos militares en la isla. La posibilidad de guerra total cada vez estaba más cerca. Estados Unidos comenzó a hacer amenazas nucleares. La provocación de Mao y las respuestas de Estados Unidos afectaban a Khrushchev, puesto que eran sus bombas nucleares las que garantizaban la seguridad de China. Khrushchev comunicó a los chinos que en poco tiempo la guerra con el imperialismo sería inevitable. En el 20º Congreso del Partido Soviético, celebrado en 1956, en una sesión secreta que no fue filmada, Khrushchev denunció a Stalin y lo tachó de criminal. Mao se tomó estas palabras como una amenaza a su propia forma de gobierno. La actitud de Mao estaba muy clara. Pensaba que la crítica a Stalin había sido totalmente improcedente, puesto que Stalin había sido un estadista internacional. En octubre de 1956, los húngaros se levantaron contra la dominación soviética. Mientras que Khrushchev dudaba, Mao exigía una enérgica ofensiva contra el pueblo húngaro. Mao se desplazó a Moscú para celebrar el 40 aniversario de la Revolución Soviética y aprovechó la ocasión para asumir el mando y alzarse como nuevo líder de la Revolución Mundial. Pero la ayuda soviética minaba el objetivo de Mao, que no era otro que conseguir la independencia total. En 1958 llegó la hora de la verdad. Khrushchev quería construir una estación de radio de onda larga en la costa china para guiar a los submarinos soviéticos. Por este motivo sugirió crear una flota naval conjunta. Esta fue una clara señal de que los soviéticos querían controlar China. Mao se había dado cuenta de que la Unión Soviética quería hacerse con el control de China, como ya había hecho en otros países de Europa Oriental. Por eso se molestó con Khrushchev y le dijo: si quieres, te dejo toda la costa y yo me vuelvo a las montañas. Mao seguía necesitando la pericia de los soviéticos. Deseaba crear una industria nuclear propia para China. En 1958, Khrushchev visitó China para renovar el apoyo soviético, pero las exigencias nucleares de Mao habían causado daños irreparables en las relaciones de China con su hermano mayor. En su siguiente visita a Beijing, Khrushchev acababa de regresar de los Estados Unidos, donde había sido el invitado de Eisenhower. Tras una gélida pero cortés bienvenida, Khrushchev fue acusado de ser un títere de los estadounidenses. El jefe de gobierno soviético protestó enérgicamente y dijo que esa no era forma de hablar a un líder comunista. La lucha por alcanzar la posición predominante en el mundo comunista había comenzado. Eran dos déspotas, cada uno a su manera, por lo que no podían cooperar. En el campo comunista, la cuestión que se planteaba era la siguiente: ¿quién de los dos era el número uno? ¿Quién era el zar? Los asesores soviéticos pronto serían retirados de China. La rivalidad entre las dos potencias comunistas era tanto ideológica como personal. Las disputas ideológicas podían resultar bastante cómicas.
El lado soviético decía: nosotros somos los marxistas. Y el lado chino contraatacaba: no, los marxistas somos nosotros. Los soviéticos seguían: nosotros somos rojos. Y los chinos a continuación: pues nosotros somos aún más rojos. Esta situación ciertamente podría parecer muy graciosa, pero los daños eran realmente graves. El partido comenzó a emitir documentos y a publicar editoriales que atacaban el revisionismo soviético. Desde ese momento, entre otros lemas, tuvimos que gritar: abajo con el revisionismo soviético, que más tarde derivaría en abajo con Khrushchev. En 1958, Mao había inventado una nueva política conocida con el nombre de Gran Salto hacia adelante. Se trataba de un plan grandioso para transformar China en una rica potencia mundial. El Estado expropió todas las tierras, por lo que la unidad familiar pronto desaparecería, y organizó a la gente en inmensas comunas. Conseguirían alcanzar este mundo utópico de abundancia a base de fuerza de voluntad. Los métodos de Mao serían una versión extrema de la brutal colectivización que llevó a cabo Stalin en los años 30. Puesto que el acero seguía siendo el símbolo clave de la vitalidad nacional, todo el país volvió a los hornos de la etapa preindustrial. La gente trabajaba día y noche para producir cantidades masivas de metal inútil. Dejaron que las cosechas se pudrieran e ignoraron el sentido común y los conocimientos científicos. Nadie osaba decir la verdad ante el temor de ser víctima de un arresto, o quizá de algo peor. Las mentiras del gran salto hacia adelante eran absolutamente increíbles. Quienes no accedían a repetir esas falsedades eran relegados en su trabajo o simplemente les despedían. En los tiempos del gran salto hacia adelante, el pueblo chino aprendió a mentir. A los agricultores les quitaban la comida para elaborar cuotas falsas. Fue uno de los peores desastres causados por la mano del hombre que se han visto a lo largo de la historia. Teníamos que comernos la farfolla, es decir, la cáscara del grano, ni siquiera el grano mismo. Comíamos hojas de los árboles y todos terminamos enfermando de hepatitis. Muchos agricultores murieron de hambre, aunque nadie sabe con exactitud cuántos. Debido a la política de Mao, más de 30 millones de personas murieron de inanición. Mientras tanto, Mao, que ocultaba la catástrofe, seguía representando el papel de líder del mundo comunista. Al sufrir el bloqueo de Washington y de las Naciones Unidas, China se convirtió en el campeón de las causas anti-estadounidenses. Los dirigentes del tercer mundo y los intelectuales occidentales se reunieron en Beijing. En Moscú, Khrushchev trataba de conseguir una coexistencia pacífica con Occidente. The Kremlin is the setting of an historic event, the signing of an atom test ban. The big three representatives, Dean Rusk, Andrei Gromyko, and Lord Hume, signed for the U.S., Russia, and Britain. Most other nations of the world, with the notable exception of France, Communist China, and Cuba, are to sign later. Communist China has denounced the Soviets for making the treaty, widening further the breach between the two communist powers. La reacción de Mao ante el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares fue muy desafiante. Angustiado por el fracaso de su gran salto hacia adelante, Mao luchaba por mantener su dominio en toda China.
En 1966 puso en marcha la Gran Revolución Cultural. No fue capaz de realizar un milagro económico, de modo que en 1966 lo intentó con un milagro político. No solo quería deshacerse de sus enemigos, sino que también deseaba hacer algo de lo que Stalin se había mostrado incapaz: destruir la burocracia del gobierno. El culto a la persona de Mao no llegó a su máximo desarrollo hasta la Revolución Cultural. Entonces, reunió en su persona a los cuatro grandes: el gran líder, el gran timonel del Estado, el gran comandante supremo y el gran maestro. Reemplazó a Stalin e hizo de Beijing el centro de la revolución mundial. Millones de jóvenes fueron reclutados para formar parte de la Guardia Roja de Mao. Explotaron su idealismo para sembrar el caos y destruir así todo vestigio del pasado. Chairman Mao says, Marxism consists of thousands of truths, but they all boil down to one phrase: it's right to rebel. The proletarian revolutionary rebels hold high the great red banner of Mao Zedong's thought. Through big character posters and great debates, they argue things out, expose, criticize, and repudiate thoroughly, and launch fierce attacks on all kinds of representatives of the bourgeoisie. La primera medida que tomaron fue cambiar los nombres de las calles. La calle en la que estaba situada la embajada soviética fue bautizada como Calle del Antirrevisionismo. Hubo algunas manifestaciones en el exterior de la embajada de la Unión Soviética y la mayor parte de los manifestantes eran miembros de la Guardia Roja. En 1969 la tensión en la frontera que separaba a Rusia de China cada vez era más tensa. Los choques eran frecuentes. El río Ussuri, situado en la zona oriental soviética de Asia, fue el escenario de la mayor parte de los enfrentamientos. En Moscú, un gran número de ciudadanos soviéticos se manifestaron a las puertas de la embajada china. La prensa soviética dio a entender que existía la posibilidad de que estallara una guerra nuclear entre la Unión Soviética y China. No creo que nadie en Moscú tuviera verdaderamente la intención de lanzar un misil sobre China. Hubiera sido una locura. Pero algunas de las personas con las que yo me relacionaba en los círculos diplomáticos me comentaron que no estaría mal darles con un misil en la cabeza a los chinos. El primer ministro soviético Kosygin visitó Beijing en octubre de 1969 para detener una posible guerra y para reanudar las relaciones entre los dos países. Mao, que temía la beligerancia de Moscú, ya había decidido que deseaba mejorar sus relaciones con Estados Unidos. Anticomunista declarado, el nuevo presidente norteamericano Richard Nixon llegó a una conclusión similar. Para limitar el poder soviético y terminar de una vez por todas la guerra de Vietnam, tendría que iniciar un acercamiento hacia China. Con su nuevo consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger, Nixon desarrolló una política exterior que sacaba provecho de la hostilidad entre los dos colosos comunistas. El viaje de Nixon a Beijing cambió la inclinación de la balanza de la Guerra Fría. Su triunfo en China también ocupó las portadas de los periódicos, desplazando a los acontecimientos cada vez más nefastos que estaban teniendo lugar en Vietnam.